Qué grato es una vez más sentarnos en la mesa espiritual para disfrutar el banquete de la palabra de Dios en esta noche. En esta semana de reavivamiento espiritual, levántate y resplandece. El tema que estaremos presentando esta mañana ha sido ya mencionado en este momento y es importante tener en mente el tema, ya que el título del tema habla mucho sobre el contenido que se estará presentando en el mensaje. Reconciliaos hoy con Dios. Hermanos, la palabra reconciliación es una de las palabras muy desarrolladas y expresadas en la palabra de Dios, donde se presenta elementos de relevancia en la experiencia cristiana. Hay otros términos en las Sagradas Escrituras que son importantísimos de entender. Este lenguaje nos ayuda a entender de alguna manera esa comprensión divina que Él quiere extender para con cada uno de nosotros. Y nos estamos refiriendo al tema de la justificación. ¿Sí? La palabra reconciliación es un término poderoso, descriptivo, que nos ayuda a entender esa herramienta espiritual. Justificación, redención, perdón, adopción, son términos que nos describe grandemente el plan de redención y la vivencia cristiana. Y cuando entendemos un poquito sobre el significado y las implicaciones de estos términos, nos acercamos para entender esa revelación divina que ha de impartir su justicia en nuestra vida y otorgarnos la transformación. Por ejemplo, ¿qué hace la justificación? La justificación hace que usted y yo, como pecadores, condenados, seamos declarados justos delante de la presencia de Dios. ¿Esa es una mala noticia o una buena noticia? Eso es parte del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas. Cuando se está hablando de la justicia de Cristo, es una buena nueva que se nos está impartiendo para nuestra vida y entender ese elemento transformador y divino. Romanos 5, 1 al 2, a manera de referencia, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De esta manera lo expresa el apóstol Pablo cuando describe esa acción justificatoria divina, donde perdona nuestros pecados y nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por sus méritos. Otra palabra es la palabra redención. Es una palabra fantástica en la experiencia cristiana. Redención. ¿Por qué? El pecador recibe la libertad de manera gratuita. Y luego es declarado redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y el texto de Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Qué hermoso es entender que este proceso de redención nos torna de injustos en justos por los méritos maravillosos de Cristo Jesús. Y el otro tema es el tema del perdón. Qué hermoso es sentir perdonado, experimentar el perdón y ser libertado. El pecador tiene una deuda con Dios y recibe este beneficio, recibe el pago, de tal manera que la deuda queda olvidada porque Cristo pagó. Hermanos, Efesios 1:7 nos ayuda: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que hemos encontrado qué términos muy vinculados con el Evangelio: justificación, redención, perdón. Y esto nos ayuda a reconocer que somos adoptados
en la familia de Dios. Hemos sido injertos en su sacrosanta presencia y llegamos a deleitarnos participando de su gracia. Pero hoy quiero una vez más invitarles a abrir sus Biblias en el texto donde se tuvo la lectura bíblica hace un momento atrás. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Que ese es el tema que vamos a desarrollar en este momento. La reconciliación con Dios. Lo leemos nuevamente. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Yo quiero que tratemos de concentrarnos y transportarnos a ese elemento, a ese plan, a esa estrategia, a ese proyecto divino con el propósito de reconciliar la humanidad con Dios y restablecerlo en esa condición que tenía antes de la caída. Miremos como si fuera una película y tratemos de posesionarnos de este escenario. Podemos ver a Dios en nuestra imaginación. ¿Qué está haciendo Dios? Nos dice, segunda de Corintios 5, 19. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba en Cristo. Note. ¿Quién era la revelación del Padre para la humanidad? Cristo Jesús vino a revelarnos el verdadero carácter del Padre. Que el Antiguo Testamento se tenía el concepto de un Dios egoísta, el Dios de los ejércitos, de la guerra. Había un concepto distorsionado de Dios y Cristo vino a revelar la verdadera identidad, el carácter del Padre. Dios estaba reconciliando en Jesús. ¿A quién? Cuando hablamos del mundo, a veces lo vemos como un escenario del globo terráqueo. El mundo lo vemos como, no se trata de mí, se trata de otros. Y aunque somos parte del mundo, pero como que esa palabra en castellano no nos impacta a nosotros. Pero a mí me gustaría leer, Dios estaba en Cristo reconciliando a Daniel Sánchez. ¿Puede usted colocar su nombre ahí también? ¿Qué estaba haciendo Dios? Según lo describe, reconciliando él mismo, no por mi mérito, él mismo estaba creando la estrategia, la metodología y el pago necesario para que usted y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. ¿Para qué Cristo vino a este mundo? Para que usted y yo nos reconciliemos con Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero para que esta reconciliación pudiese ser ejecutada, entonces Dios no está tomando en cuenta a los hombres, ¿qué cosa? Nuestros pecados. No nos está echando en cara nuestros defectos. No nos está echando en cara nuestras debilidades, nuestros momentos de pena y vergüenza en nuestra vida. No nos está sacando los trapitos sucios. El ideal de Dios no es exhibir nuestra injusticia delante del mundo. No, Cristo vino a exponer su justicia santa, pura y perfecta, para que a través de contemplar su justicia, nosotros vayamos abandonando el pecado y vayamos siendo semejantes a Cristo. Amigos, el pecado no se va a eliminar señalándolo. ¿Escucharon eso? El pecado que usted y yo poseemos, no vamos a dejar de ejercitarlo porque otros nos exhiba, nos exponga o nos declare nuestras faltas y pecados. No. El método de Cristo para que nuestro pecado sea eliminado es contemplar la justicia de Cristo, contemplar su santidad, contemplar su gracia. Y en la medida que contemplamos la vida, el ministerio de Cristo, sus atributos, sus lecciones, su plan maravilloso de reconciliación, quedamos anonadados ante tal infinito amor, que somos atraídos con canal, con cuerda de amor, y esa experiencia produce en nosotros una gratitud.
Y de eso se trata la experiencia cristiana. Y sigue diciendo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, pero sí nos encargó una tarea. No está señalando nuestros pecados, esa no es la tarea. El ser humano no va a ser transformado porque se le declare el pecado. Será transformado cuando se ocupe en aquella labor que Dios le asignó. ¿Y cuál es esa labor? Nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de reconciliación. Es interesante. ¿Qué estaba haciendo Dios con la humanidad? ¿Con Daniel Sánchez? Reconciliándome con él. Pero una vez que este proceso, iniciativa divina, sus méritos, su gracia lo ejecuta, ahora él me excluye en este proceso o me incluye en este proceso transformacional. Nosotros nos encarga esa misma palabra. En algunas versiones dice palabra, pero en otras versiones dice el mensaje, el misterio. Palabra es la parte principal de la oración que indica acción, pasión, estado, pertenencia, pero es un mensaje, es una palabra que transforma, que da vida. Esa misma palabra, ese mismo mensaje, Dios, que Él ejemplificó en su ministerio, cuando se fue, Él dijo, lo voy a asignar y lo voy a delegar ¿a quién? A mis seguidores. Para que cuando mis seguidores se identifiquen con esta causa, entonces se transformen experimentando la causa de la reconciliación y se conviertan en medios de difusión de este mismo plan. ¿Para qué usted y yo existimos en el plan divino? Para extender y compartir el plan de reconciliación. Entonces, ¿cómo nos considera Dios cuando ejercitamos y desarrollamos el ministerio de reconciliación? De yo pecador venir con Cristo, otros pecadores que vengamos donde Cristo, yo necesitado de la gracia de Cristo, compartiéndole con otro necesitado de la gracia de Cristo, ¿dónde encontrar? Yo mendigo, hablando con otro mendigo, diciéndole dónde encontrar pan. Ese es el ministerio de reconciliación. Y cuando asumimos ese rol, entonces nos constituimos en embajadores. ¿Qué título más extraordinario? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Él está rogándonos, por favor, hijos míos. Os rogamos en el nombre de Cristo. Y vuelve al mismo tema. ¿Cuál es el gran tema de las Sagradas Escrituras, hermanos, amigos? Los que nos ven a través de los medios digitales. ¿En qué consiste el Evangelio? Reconciliaos con Dios. ¿Cuándo? Hoy. Hermanos, restaurar al hombre a la imagen de Dios es el plan divino. Pero Cristo hizo la provisión que cuando Él se fuera, no nos dejó solos, abandonados. Nos ha habilitado para que esta obra pueda ser completada en cada uno de nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos la adopción, recibimos el perdón de los pecados, pero se nos asigna una responsabilidad, llevar adelante el plan de reconciliarnos con Dios. Soy nombrado embajador de Cristo. Me entrega las credenciales, no para un país, sino en cualquier lugar del mundo donde usted y yo vivamos, tenemos las credenciales de Cristo. Embajadores somos de Jesús, nuestro Salvador. Pero hay embajadores que aprovechan su estatus para agenciarse beneficios. ¿Es así en el mundo secular? Pero usted y yo como embajadores hemos de vivir para apropiarnos recursos personales y sembrar para la carne. En ningún momento se nos ha dado la unción del Espíritu Santo para que podamos vivir y extender este misterio, esta palabra de reconciliación. Y es por eso que Él quiere dar esa santidad a cada hijo de Dios. Vosotros sois pueblo
santo para Jehová. Los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía en su frontal una incisión que decía: santidad a Jehová. ¿Y por qué no estaba acá? Aquí normalmente se colocan las decoraciones, las condecoraciones, y nos exalta a nosotros, pero aquí significa donde está la mente, la voluntad, el sentido de adoración a Dios. Cuando usted se inclina a Dios, hay especialistas que han encontrado ciertas áreas del cerebro que están vinculadas con el sentido de adoración, de reverencia. Y es esa área del cerebro que no nos hace sentirnos orgullosos, sino inclinarnos en sentido de reverencia a nuestro Dios. Y es maravilloso que el ministerio de la reconciliación es recibir a Cristo y extender su reino en la tierra. Puedes sentir que también tú y yo mantenemos, doquiera estemos, ese rótulo: santidad a Jehová. Podemos sentir ese sello, que no se trata de una marca literal en nuestro cuerpo, pero sí una marca en nuestra mente y nuestro corazón, porque ya le hemos dado nuestro corazón a Cristo Jesús y hemos aceptado ese sello espiritual en nuestra vida. ¿Sientes que has sido sellado por Dios para que vivas una vida de santidad, amigo, hermano? ¿Crees firmemente que has sido separado por Dios? ¿Has recibido las credenciales que te identifican como embajador, embajadora de Cristo en esta tierra? No te limita a un cubículo, a un edificio. Tienes toda la tierra donde vayas, donde tu pies ande, como escenario para representar el nombre de Cristo en esta tierra, como embajador suyo. ¿Y cómo es que se ha desarrollado esta tarea? ¿Cómo Dios le confía ser embajadores a personas que no son idóneas? Todo presidente anda buscando las mejores personas idóneas para nombrarlos embajadores en los diversos países de acuerdo a los intereses del país. Pero ¿hay alguien idóneo para ser embajador de Cristo en esta tierra? ¿Se siente usted suficiente, apto, capacitado por usted mismo para ser el representante de Dios en esta tierra? Veamos lo que el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10 nos dice. Romanos, el capítulo número 5, el versículo número 10. Y aquí encontramos este mensaje, cómo Dios se expone a sí mismo enviando a personas que no somos idóneas para extender su reino. Es como que fuera algo contrasentido. Pero encontramos como dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué Dios nos confía la idoneidad de ser sus embajadores si como pecadores estamos enemistados con Él? Hermanos, Él lo hace por su gracia. No lo hace por merecimiento. La salvación no es por meritocracia. La salvación es por la misericordia de Dios, por su infinito amor, como nos dice Efesios capítulo 1, el versículo número 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo traduciríamos esto? ¿Por qué Dios nos ha asignado ser embajadores si éramos enemigos? Porque le dio la gana. Porque nos ama tanto que aún no siendo idóneos, Él sabe que cuando nos exponemos a su obra, cuando nos exponemos a su gracia y ejercitamos la fe, el Espíritu estará a nuestro lado para acrecentar nuestra fe y llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.
aquel que se coloca en las manos de Cristo, está predestinado para la salvación. Está predestinado no para fracasar espiritualmente, sino para fortalecer su fe e ir en creciendo cada vez más a la imagen de Cristo Jesús, siendo semejantes a Él. Hay otros textos que nos impresionan mucho respecto a la condición del hombre sin Cristo. Yo quiero que buscamos este otro texto en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? ¿Y qué diferencia hace Cristo en nosotros? Efesios capítulo 2, el versículo número 5. Y aquí la Biblia es maravillosa cuando nos describe: y aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué nos dio? Nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos ha dado y quiere darnos Dios? Vida. Al reconciliarnos, ¿qué es lo que quiere darnos? La vida. Juntamente por Cristo. ¿Por meritocracia? No. Porque por gracia habéis sido salvo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, entrar en esta dimensión es por eso que el gran tema que podemos proclamar en los mundos al cual Dios nos ha de enviar será la gran historia de la redención. Y yo me imagino en algunos momentos como cada ser humano, cuando seamos redimidos y estemos en ese mundo restaurado y nos demos cuenta de los miles y millones de otros mundos que existen, que Dios ha creado, nos va a mandar a cada uno de nosotros y nos va a decir: Héctor, ve a la constelación X y predica en ese mundo lo que el Evangelio ha representado para ti. Y lo va a enviar para contarle a otros mundos donde el pecado no ha entrado, cómo usted fue salvo por los méritos de Cristo. Nos va a enviar a cada uno de nosotros a otros mundos donde no ha entrado el pecado, para contar la historia de la redención, el plan de salvación, cómo nos redimió, no por meritocracia, sino por la gracia suficiente de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 12 nos dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Qué triste la condición de estar sin Cristo. Pero Cristo, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Colosenses capítulo 1, versículo 21, también nos describe otro texto extraordinario del plan de redención, el plan divino de restauración. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿En qué? En vuestra mente. Esta es una batalla espiritual. Es en la mente donde se libera las batallas espirituales, y es en nuestra mente donde a través de la fe nos hemos de apropiar y aferrar de las promesas de Cristo, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Hermanos, el gran tema en la Biblia es el tema de la reconciliación. Y este proceso de reconciliación no solamente es algo a nivel emocional o a nivel intelectual. La transformación es una vivencia, una experiencia que la experimentamos día a día, momento a momento en nuestra vida. Vamos a leer un par de textos más. Vamos ahora al libro de Efesios, el capítulo número 4. Efesios, el capítulo número 4, y vamos a leer los versículos 17 al 18. Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Y dice el apóstol: esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Yo pregunto, ¿será que esto solamente es un mensaje para los gentiles en el tiempo que Pablo escribió a los Éfesos, a los de Efesios?
¿Será que esta tarea solamente implica a las personas del ayer? ¿Es una carta solo para las personas de la antigüedad? Los seres humanos a través de los tiempos seguimos teniendo características similares. Y hoy el ser humano le gusta andar en la vanidad de su mente. ¿Qué cosas? El sabio Salomón dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. El ser humano suele hacer lo que hace para ser visto, para ser admirado, para ser reconocido, y a veces por quienes no lo quieren. Y Cristo, que ha hecho tanto y nos ama tanto, nos invita a reconciliarnos con Él para tener un compromiso y responder al infinito amor que Él nos ha dado y otorgado. Y continúa diciendo el verso 19. Después, estamos leyendo en Efesios capítulo 4, el versículo 19 nos dice: después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la condición de un corazón degradado. Se explaya en aniquilar la fe y el amor hacia Dios. Pero Cristo, al buscar la reconciliación, nos eleva, nos restaura y nos hace sensibles, hace que nuestro corazón nuestro corazón insensible se torna en un corazón sensible. Que este hierro se torna en manos del herrero sensible para ser moldeado por esta influencia transformadora. Y entonces, si Dios ha hecho toda la provisión para la salvación, si es el plan de Dios reconciliarte a ti y a mí con Él, ¿por qué muchas personas no serán reconciliadas? O automáticamente todo ser humano, por haber nacido, ya Dios tiene que salvarle. Ese es un concepto inadecuado. No nos enseña eso la palabra de Dios. Para que la reconciliación se dé, necesitamos tener esa experiencia en nuestra vida. Un texto más. San Juan capítulo 3, versículo 19 al 20. Donde nos describe la razón por la cual muchos serán condenados. San Juan, el capítulo número 3, versículo 19 al 20. Y esta es la condenación. ¿Por qué el ser humano va a ser condenado? Que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué interesante. El que anda en tinieblas no va a cambiar porque se le enseñe las tinieblas. El ladrón no va a ser ladrón porque usted te descubrí, eres ladrón. Sí, yo voy a dejar de ser ladrón porque fulano me descubrió que era ladrón. No, es porque la característica degradante ha formado la conducta y el pecador envilecido en su concupiscencia más se expacía en el error, más se expacía en el pecado. Y la gran tragedia, porque los seres humanos serán condenados, no es porque pecaron, no es porque desafiaron la ley de Dios, no es porque cometieron un acto. Hay algo más grande. ¿Y qué fue? Que la luz vino al mundo, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cuando Cristo estaba siendo juzgado ante Pilato, y cuando Pilato encontró la inocencia en Jesús, él dijo: no hallo ningún mal en este hombre. Lavó sus manos en acción de inocencia. Y luego dijo: este hombre es injusto, es justo, pero vosotros lo entregaré a lo que ustedes quieren. Las potestades de las tinieblas se habían posesionado de aquella multitud que enardecida gritaba
cuando preguntó, ¿y qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué respondió la multitud? Crucifícale, crucifícale. ¿Por qué las tinieblas gritaron que crucificaran al autor de la vida? ¿Por qué aquellas manos que habían dado vida, sanidad, vista a los ciegos, ahora tenían que ser sujetas en una cruz, ser clavadas en la cruz? ¿Por qué? Porque la obra del maligno es perversa. Si buscó destruir a Cristo y quitarle la vida, todo aquel que se aliste del lado de Cristo, inmediatamente será un flanco de destrucción por las potestades de las tinieblas. Cuando tú decides entregarte a Cristo Jesús, automáticamente te conviertes en enemigo de las tinieblas y Satanás lanzará los ardiles para destruir tu fe, para aniquilar. Y si prestamos atención a los problemas, a las dificultades, vamos a desviarnos y el plan de reconciliación no se va a alcanzar en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, una cosa me propuse, predicar a Cristo, a este crucificado y próximo a venir. Queridos hermanos, una cosa es necesaria para que esa reconciliación se dé en nuestra vida. No prestarle atención a tantos atajos que hay en la vida. Vamos caminando rumbo a la patria celestial. No nos entretengamos en otro elemento. No se crea redentor de ninguna causa. No pelee ninguna causa que Dios no le ha enviado a pelear. Identifíquese con la causa de Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios? Reconciliaos hoy con Dios. Otra vez os digo, reconciliaos. La causa divina es la causa de la reconciliación, del perdón, de la redención, de la gracia. ¡Qué maravilloso! Y cuando nos exponemos a su luz, entonces llegamos a amar la luz. Y antes que no teníamos intención que orar, estudiar la palabra de Dios parecía algo aburrido, monótono, sin sentido, ahora nos deleitamos en su palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Podemos deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Habrá algo más dulce, más hermoso que el plan de redención, la buena nueva de salvación? Por más hermoso que haya experiencias temporales en este mundo, no hay ninguna experiencia que supera el momento de estar ante la presencia de Dios. Como dice un canto, el mejor lugar del mundo es estar a los pies del Salvador. Hebreos 3:15 nos ayuda y nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Este texto no solo se aplica a aquellos que no han aceptado a Cristo y que van a venir por primera vez. No, la reconciliación es una experiencia continua, una experiencia diaria. Porque en este mundo caminamos y todos los días se nos pega la indiferencia, el rencor, el resentimiento. Eso es lo natural en este mundo. Y es por eso cada día en adoración ante el altar de Dios nos presentamos para decir, Señor, vivo en este mundo y Dios sabe que somos polvo, pero dice, hijo mío, ven, reconcíliate mañana, tarde y noche. Ven ante el altar de mi presencia para que puedas ocuparte en este proceso de salvación y de redención. No cabemos ni echemos agua en las cisternas rotas que no retienen el agua, porque dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, paremos de caminar en la cisterna rota, vengamos a la fuente primaria de vida que nos habilitará ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria espiritual. Que nada ni nadie pueda separarnos de Cristo Jesús y podemos buscar plenamente nuestra reconciliación con Dios. ¿Cuántos le queremos decir, Señor, ayúdame para que continuamente pueda buscar tu providencia y la reconciliación contigo? ¿Cuántos queremos una vez más decirle, Señor, mi condición en tinieblas me impide ver tu luz y me hace indiferente a lo espiritual? ¿Cuántos nos ponemos de pie para decirle, Señor,
habilita mi vida, mi corazón a la influencia transformadora. Lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia. Ayuda para que pueda levantarme de mi condición espiritual superficial o indiferente y pueda deleitarme en la luz, en la santidad de tu presencia. Que pueda resplandecer con tu luz maravillosa en la vida. Quiero ser tu hijo, tu hija, llena completamente de tu poder, de tu gracia y de tu amor. Oremos. Nuevamente, oh Padre bendito, sus hijos hemos venido ante el altar de su presencia en este recinto sagrado, reconociendo que la naturaleza humana de pecado nos pone en la oscuridad, y al estar en la oscuridad no podemos ver la luz de tu justicia, de tu pureza y tu santidad. La luz y las tinieblas están en constante conflicto, pero ayuda a que nuestro corazón no sea rodeado de las tinieblas, de la duda, de la incredulidad o de la disipación. Queremos ser consumidos en el fuego del altar de tu presencia. Consume de nuestro corazón lo que no sea útil. Queremos estar experimentando en el fuego de la prueba, que tú extingas de nosotros los rasgos de carácter que impiden ser semejante a ti, y ayúdanos para experimentar esa transformación que tú quieres darnos. Nuevamente, tu bendición la imploramos para que nos llenes de tu espíritu. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús.